Los proyectos geopolíticos en África han sido pensados a partir específicamente de intereses externos, aunque también hay algunas propuestas que nacen dentro del propio continente. En general, el continente se ve como un espacio estratégico muy importante justamente para todos esos intereses geopolíticos debido a varias cuestiones. En principio me gustaría señalar pues que el continente tiene una extensión geográfica bastante amplia, aunque generalmente se minimiza e incluso se le piensa como un país. Es un continente muy amplio, muy diverso, con muchas diferencias sociales, políticas, culturales, y que muchas veces desde afuera esto se ve como un problema, como un obstáculo incluso para el desarrollo, pero que en realidad nos permite identificar varias formas de organización y de posturas incluso políticas que enriquecen a los pueblos en lugar de obstaculizar el desarrollo. Pero bueno, esta diversidad también está acompañada de otros elementos, climas diversos, tenemos biomas muy diversos a lo largo del continente africano que van desde el desierto pero también a regiones de sabana, selva, etc. Uno de los 5 ríos más importantes reconocidos a nivel mundial como es el Nilo, aunque tenemos otros que también son muy relevantes como el río Congo o el río Níger, solo por mencionar algunos ejemplos. Y tendremos que señalar que una de las razones por las cuales hay tantos proyectos geopolíticos desde afuera hacia el continente africano es en particular por las riquezas, sobre todo las riquezas minerales que hay en este espacio geográfico y que las podemos entender a partir de la evolución de todo el proceso geológico que se ha gestado en este territorio. Por mencionar solo algunos ejemplos, el coltán y el cobalto, que son productos que se exportan de República Democrática del Congo y que son muy importantes para las innovaciones tecnológicas, para los celulares, las computadoras, etc. Se utilizan estos minerales y el principal productor es justamente República Democrática del Congo. En Namibia tenemos yacimientos de uranio, es el tercer exportador, pero no es el único espacio donde tenemos uranio, también en República Democrática del Congo y en Níger podemos encontrar esta riqueza. El manganeso, en el caso de Sudáfrica, que permite hacer acero sólido y muy resistente. Podemos encontrar también, por ejemplo, yacimientos de oro en la región de África Occidental, Ghana como uno de los principales exportadores. Fosfatos, que son muy importantes para la agricultura en general, pero sobre todo, digamos, en este contexto o en este sistema en el que vivimos, en este modo de producción capitalista, pues es muy importante, son muy importantes los fosfatos. Y estos los podemos encontrar en el Sáhara Occidental, que también valdría decir que es un territorio que está ocupado por Marruecos y que muchas veces no se discuten este tipo de temas a nivel internacional. Recursos también como el petróleo, podríamos mencionar el caso de Nigeria, Libia, y también del gas natural como Argelia. Entonces todas estas riquezas convierten al continente africano en un espacio de mucho interés para proyectos geopolíticos, sobre todo desde afuera. No es casual que en los últimos años haya tanto interés y presencia de diversos actores, ya no solamente los tradicionales como podrían ser las exmetrópolis europeas, Estados Unidos, Rusia, China, por mencionar algunos, todos los proyectos que hay de la Ruta de la Seda en creación de infraestructura que responden más que para permitir que haya una conexión entre los pueblos del continente, que sirve también para la extracción de las riquezas que hay en estos espacios, en este territorio en particular. La mayoría de los proyectos geopolíticos de China se concentran en la región este y también en la región sur, y también estamos teniendo una presencia cada vez más significativa de Rusia. Y no solamente Rusia, sino otros actores, Brasil, por ejemplo, buscando tierras, algunos otros espacios o algunos otros países buscando también tener como posiciones importantes estratégicas para poder tener más presencia en el comercio internacional, porque el continente africano también ubica, podemos registrar al menos 3 puntos centrales para el comercio internacional, como son Bab al-Mandeb, el Canal de Suez y también el Estrecho de Gibraltar. Gran parte del comercio internacional transita por ahí, y por eso también la presencia de actores como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, entre otros más.
Djibouti, que está justamente en el espacio donde encontramos a Bab al-Mandeb, es un territorio sumamente militarizado justamente por los intereses geopolíticos que hay en torno a todo este espacio, no solamente Djibouti como un país dentro del continente africano, sino por las dinámicas regionales. Y ahí, en ese caso en particular, podemos encontrar bases militares de países como Japón, Italia, Estados Unidos, ¿no?, que pone su base en 2001. También está el caso de China, que pone su base en 2017. Entonces, es un territorio muy pequeño, pero donde podemos encontrar un montón de bases militares, y otros países que están situados también en lo que conocemos como el Cuerno de África, están en gestiones con algunos otros países como Emiratos Árabes Unidos y Rusia para poder establecer bases, como el caso de Eritrea o el de Sudán. Entonces, esos intereses o esos proyectos geopolíticos desde afuera son muy colonizantes desde mi perspectiva, porque siguen pensando al continente africano como un espacio de riquezas estratégicas. De hecho, se dice en la actualidad que África es el continente del futuro justamente por todas las riquezas que hay y porque esas riquezas son indispensables para las innovaciones tecnológicas, como las llamadas energías verdes, ¿no?, que se dice que no emiten gases de efecto invernadero, pero que sí requieren una extracción de riquezas significativas que generalmente afecta a poblaciones en particular. Y por otro lado, además de estas innovaciones, se piensa que es el territorio del futuro por la cantidad de población y el hecho de que es población principalmente joven, a diferencia de muchos otros territorios en el mundo. Y sobre los proyectos que tienen los propios pueblos africanos, quisiera destacar o quisiera plantearlo en dos derivas. Porque hay algunos proyectos que siguen pensándose bajo la lógica del desarrollo capitalista, y hay algunos otros proyectos que, al menos desde mi perspectiva, salen de esas lógicas y proponen una forma geopolítica distinta, ¿no? O sea, si entendemos esta praxis territorial como una praxis viva que van generando los propios pueblos, pues hay también posturas o planteamientos para ver la forma en la que interactuamos con los territorios, con las riquezas, etcétera, de manera distinta. Entonces, por un lado, en esa primera deriva, tenemos, por ejemplo, el caso de Nigeria y de Sudáfrica, dos países de lo que se conoce como África subsahariana, que han buscado o han planteado posicionarse como hegemones a nivel regional. Por un lado tenemos el caso de Nigeria, insisto, un territorio, un país bastante amplio, con una cantidad de población también significativa y muchas riquezas. Ha tenido este país un crecimiento económico considerable y ha sido importante en la fundación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Se ha posicionado justamente como uno de los líderes de África Occidental y pretende incluso para 2026 ser parte de los BRICS, ¿no? O sea, no solamente tener una presencia a nivel regional en el continente, sino poder proyectar esa imagen al nivel internacional, pero pensada justamente a partir de este desarrollo económico estructurado en la extracción de riquezas, particularmente, por ejemplo, podríamos mencionar el petróleo, que aunque en la actualidad se debate mucho la utilización de combustibles fósiles por la crisis climática que estamos viviendo, en realidad sigue siendo uno de los combustibles que más se utilizan, ¿no? el que permite o el que da energía en realidad a este sistema en particular. Pero bueno, también tiene ahí algunos retos internos, la corrupción, la desigualdad de su población, también la lucha en contra de grupos denominados terroristas como Boko Haram. Entonces, bueno, está intentando proyectar justamente esta presencia a partir de estas lógicas en las que se ve el desarrollo desde la perspectiva capitalista, pero tiene retos al interior. Y lo mismo pasa con Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica también es un país que tiene muchos retos al interior, pero que se ha posicionado a nivel regional, no solamente en el sur del continente, sino que incluso tiene presencia en otros proyectos mucho más amplios como el G20, pero también los BRICS, en esta postura también de hacer una modificación al sistema económico internacional y a la forma en la que está estructurado. Y Sudáfrica ha utilizado algunas de las herramientas del propio sistema para confrontar, digamos, las dinámicas de injusticia. Y aquí me parece muy relevante también plantear la denuncia que hizo Sudáfrica en contra de Israel frente a la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023, justamente denunciando los actos genocidas que se han cometido en Gaza,
porque eso evidencia, ya me parece a mí, un distanciamiento frente a los intereses foráneos y a las formas en las que en general se reproduce la hegemonía a nivel internacional. Y también tenemos otros casos, estos son como dos casos gubernamentales, y tenemos casos en donde ha habido golpes de Estado que rechazan la injerencia extranjera, particularmente la injerencia occidental, como lo podemos ver con la Alianza del Sahel. El caso particularmente de Malí, Burkina Faso y Níger, que expulsan a las fuerzas francesas y estadounidenses con la intención también de recuperar sus propios proyectos, ¿no? de plantear una forma de relacionarse con el territorio que no dependa de estas prácticas imperialistas. Y que a mí me parece muy sugerente este planteamiento de expulsar los intereses de estas potencias occidentales, porque por ejemplo en el caso de Níger con Francia, Francia extraía muchísimo del uranio que tiene Níger, y ese uranio era utilizado justamente para la producción de electricidad en Francia, mientras que las poblaciones en Níger no tienen acceso a electricidad, o la gran mayoría no tiene acceso a electricidad. Entonces esto nos plantea justamente un cuestionamiento de esos proyectos geopolíticos que ven al continente únicamente como un yacimiento de minerales. El problema, desde mi perspectiva, es que no han generado un cambio significativo, ¿no? Simplemente han cambiado, digamos, los actores que están presentes y sigue sin haber una redistribución de esa riqueza dentro de la población. Pero estos son proyectos geopolíticos que buscan posicionar a los diferentes países del continente africano dentro de la dinámica internacional. Pero por otro lado tenemos otra deriva en donde se cuestiona la manera en la que en general se entiende la geopolítica. Y bueno, podemos cuestionar, ¿no? Porque la geopolítica no solo debería de entenderse como esta forma de dominación, pero la crítica que se hace desde la perspectiva del continente africano es cuestionar cómo es que se piensa la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, la tierra, por ejemplo. Y ahí hay algunas posturas que, aunque no se plantean desde la geopolítica o no se anuncian como proyectos geopolíticos, me parece que los podríamos caracterizar de esa manera, desde, bueno, con ciertas particularidades también, ¿no? Y como no con la intención de decir, no saben cómo reconocer estos proyectos, sino porque la perspectiva quizá buscan alejarse de esta palabra que la ven o que la vinculan con prácticas imperiales, pero que si pensamos en la geopolítica como esa praxis socioterritorial que vamos viviendo, me parece que podemos entenderlo en ese marco. Y entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, el caso de las propuestas de Thomas Sankara, que fue un líder de Burkina Faso, que fue asesinado, y que planteaba también un rompimiento de la dependencia frente a la epistemología dominante, frente a la epistemología colonial, pero también a la forma en la que era percibido el continente africano y sus poblaciones, poner a las poblaciones africanas como agentes de su propio desarrollo, como agentes activos obviamente, y planteaba luchar contra estos sistemas imperiales, pero también incluso con estos sistemas patriarcales. Entonces los proyectos que estaba implementando en Burkina Faso me parece que son proyectos geopolíticos, pero de una geopolítica distinta a la que generalmente pensamos cuando hablamos de geopolítica en términos amplios. No ver al continente simplemente como un yacimiento, sino ver la potencialidad a partir justamente de las formas en las que las comunidades se vinculan con la tierra, que no es desde una perspectiva de objetivar a la naturaleza, que no es desde una perspectiva de saquear al territorio, ¿no? O de ver a las riquezas como bienes que sirven únicamente para el desarrollo de los seres humanos, sino para el desarrollo que se tiene entre las comunidades y la propia naturaleza, ¿no? Que pienso que en el contexto de crisis climática que estamos viviendo sería muy útil. Y algunas posturas también desde el nomadismo, que generalmente el nomadismo se piensa como una forma de organización anterior a la civilizada, pero que el nomadismo también piensa en formas de relacionarnos de manera mucho más horizontal, no solamente entre las personas, sino, insisto, con la naturaleza y con otros seres. Entonces, estas perspectivas
que buscan descolonizar, despatriarcalizar, desimperializar, ¿no? Descorporalizar, diríamos también en términos de Sabel Bendelobu-Gatsheni. Son planteamientos que vienen desde África que nos permitirían pensar en una geopolítica distinta y en una construcción de la geopolítica de los propios pueblos africanos que no sea o no se base en la extracción de las riquezas o en pensar en la ubicación geoestratégica de los territorios, sino en la forma en la que podamos diseñar relaciones sociales y diría socionaturales distintas.